ya le acabo de poner como iniciar la grabación. La idea del día de hoy es que vamos a ver como algunos aspectos importantes en relación con la bioseguridad. Estos aspectos que yo les voy a como a compartir en el día de hoy son básicamente tomados también de acuerdo a la legislación colombiana, a las reglas que nosotros tenemos que cumplir si queremos tener como unidades pecuarias o unidades productivas adecuadas y que cumplan como con todos los requisitos legales para su adecuado funcionamiento. Entonces yo, digamos que ahorita cuando les envíe también el enlace de la clase, les voy a enviar unos documentos. ¿Cuáles son esos documentos que les voy a enviar? Y que se los menciono para que no se me vayan a asustar con esos documentos, porque son documentos largos, son documentos tediosos. Como toda legislación es maluca de leer porque a veces se vuelve muy repetitiva, pero es para que tengamos como las bases legales de dónde salen y como todos esos aspectos de bioseguridad. Entonces les voy a enviar como el, los decretos, vengan, yo se los comparto por aquí para que miremos, para que vayan viendo cuáles son los que les voy a compartir. La resolución 2640, que es como la que nos dice todos los requisitos que debemos de cumplir en relación con la parte sanitaria de nuestros animales para poder producir cerdos que vayan o que cumplan todos los requisitos para poder ser consumidos por nosotros. Lo mismo, y digamos que ya no las voy a abrir, es la resolución 2341, que también son como todos esos requisitos sanitarios y de bioseguridad para que los bovinos y bufalinos y los productos que obtengamos de ellos puedan ser consumidos por nosotros, y lo mismo en relación con las aves. Si miran acá en la de cerdos, y por eso les decía no se me vayan a asustar mucho, pues mire que es algo de 20 páginas, entonces la de bovinos es como de 25 y la de aves es como de 25, 28, no recuerdo muy bien. Entonces cuando uno ve todo eso junto, uno dice que es todo esto está muy difícil de leer, sobre todo por la extensión, pero digamos que es simplemente para que tengan ahí como todo el sustento legal de el porqué de esas medidas de bioseguridad. Y digamos pues para que vean también de dónde se tomaron como todas las estrategias de bioseguridad que vamos a compartir. No sé si me están escuchando porque acá veo como un cosito que el internet está como disminuido la señal. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, perfecto. profe. Listo. Entonces, habiendo dicho eso, entonces ahora sí vamos a comenzar como con la clase. Denme un segundito, yo pongo esto grandecito. Ya. Entonces, todo esto de la bioseguridad no es otra cosa sino como de las diferentes estrategias o los diferentes mecanismos que nosotros vamos a emplear en nuestros predios productivos o en los lugares donde nosotros estemos trabajando para poder garantizar o para poder mantener un adecuado equilibrio, que es lo que nosotros vamos a denominar como salud. Salud en los animales, salud en los trabajadores, salud en todo el predio productivo o en todo el ambiente que rodea a esas instalaciones pecuarias. Dentro, digamos, de estas medidas de seguridad, hay como algunos puntos críticos en los cuales se hace como hincapié para tener en cuenta o para realizar acciones tendientes o con el propósito de generar esa homeostasis o mantener ese equilibrio o esa sanidad. Y esas acciones están muy direccionadas a estos 5 puntos. La infraestructura, en relación con la infraestructura, básicamente es qué aspectos debemos nosotros de considerar, sobre todo a la hora de generar predios productivos en relación, por ejemplo, con la distancia que debemos de tener en relación con otros predios. Si hay otras producciones de otros animales, también qué distancia debemos de nosotros
conservar, para evitar que muchos de esos patógenos que veíamos que pueden afectar a las diferentes especies, pues nos puedan afectar a la especie que nosotros estemos produciendo. En relación como con materiales, cuáles son como los materiales más adecuados o más propicios para evitar que haya crecimiento de todos estos microorganismos que veíamos en las clases anteriores. En relación con el control de entradas, eso va muy direccionado a vigilar, supervisar, tener presente qué personal, qué instrumentos, qué maquinaria, qué alimentos, qué animales ingresan a nuestro predio para poder hacer todo el seguimiento de si esas personas pudieron ingresar algún microorganismo o si en el alimento, por ejemplo, pudo ingresar algún patógeno que me pudiera originar daño en nuestros animales, o si el material, llámese instrumento médico, llámese instrumento o material, por ejemplo, de apoyo para nuestras actividades pecuarias, pudiese haber venido contaminado. Entonces tenemos que tener como todo eso bien registrado, y ahí es muy unido con el último punto, todo muy bien registrado y documentado para, en caso de que se presente alguna alteración en la salud de los animales, poder realizar adecuadamente como todo el seguimiento para poder identificar cuáles son las posibles causas que generaron esa alteración en la salud de nuestros animales. Control de movimientos internos. Este sobre todo aplica mucho para la parte de porcicultura. ¿Por qué les digo yo que sobre todo aplica mucho para la parte de porcicultura muy específicamente? Porque en la parte de porcicultura, digamos, es donde tenemos sobre todo ciclos productivos o diferentes etapas productivas que en algunos momentos o algunos predios productivos las pueden tener todas juntas. Es decir, en la parte, por ejemplo, de ganadería de carne, pues tenemos que el levante, pero el levante se puede demorar un año, año y medio, usualmente son en potreros, usualmente pues tenemos como buena diferenciación. En la parte de porcicultura, usualmente tenemos producciones muy intensificadas en poco espacio y las instalaciones pueden estar muy contiguas, por ejemplo, la fase de maternidad con la fase de precebo, con la fase de levante, con la fase de ceba. Y aunque hay granjas que tienen diferentes fincas o diferentes predios para cada una de estas fases, hay granjas que tienen todas las fases en un solo lugar. Entonces hay que tener algunas precauciones, como limpiar todos esos corrales o todos esos establos en los cuales vamos a someter a nuestros animales, para evitar que el grupo de animales que lo antecedía pues dejen ahí microorganismos. Entonces ese control de movimiento interno, si bien puede aplicar para cualquier especie, se enfoca un poquito más en la especie porcina por ser como la que más dinamismo o más fases en corto tiempo productivo posee. El control de las salidas, este es un punto muy importante, sobre todo porque aquí se pone también en juego un poquito, o un poquito no, se pone mucho en juego la salud pública humana. ¿Por qué? Las salidas de los animales de los diferentes predios pecuarios tienen usualmente dos destinos: o que esos animales vayan a otro predio productivo para continuar con otra fase, bien sea que se vendieron a otra finca y allá los van a terminar y allá les van a continuar su proceso productivo si es ganadería de leche, o van a pasar a otra fase productiva, por ejemplo, a ceba en caso de los cerdos. Entonces van a continuar su proceso productivo en otra instalación. Ese es como un movimiento de animales. El otro movimiento de animales que se hace generalmente es que vayan a planta de sacrificio. Y si los animales van a planta de sacrificio, lo más lógico es que esos animales se van a sacrificar para poder obtener productos alimenticios. En este sentido, entonces hay que tener mucho cuidado de qué animales realmente pueden salir del predio, porque no pueden salir, digamos,
para consumo humano, animales que estén enfermos, animales que muestren signología de alguna patología transmisible a nosotros o alguna enfermedad zoonótica, pueden salir para sacrificio, pero no para consumo humano. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para saber qué sale y qué se puede direccionar para consumo humano. Lo mismo aplica, por ejemplo, con otras salidas que no necesariamente son animales, sino los subproductos que obtenemos de los animales. Llámese sobre todo leche o llámese huevo principalmente. Que esos huevos, que esa leche realmente cumpla como con las características para poder ser comercializadas para consumo humano. Y ahí es donde viene que cuando, por ejemplo, se hace recolección de leche, siempre se tiene que hacer, digamos, un conteo de células somáticas para poder establecer si excede el número, digamos, permisible o si realmente esta leche puede llegar a ser inocua y no la podemos consumir sin ningún inconveniente. Entonces, eso es en relación como con el control de las salidas. Y los registros, que digamos yo lo pongo ahí como un punto aparte, pero realmente está como vinculado con todo, es como el factor que agrupa a los otros 4 puntos anteriores, donde todo debe estar adecuadamente documentado. Lo veíamos por allá cuando comenzábamos el curso y yo les decía, los registros es de las medidas de prevención primaria más eficientes y más desapercibidas por los productores, infortunadamente, porque muchas no tienen la costumbre de anotar todo, y lo que no se anota se puede olvidar, lo que no hay una evidencia no existe. Entonces, si nosotros decimos, sí, salieron 10 animales, pero no tenemos registro de para dónde se fueron, cuáles fueron los animales que se fueron, si no tenemos el registro de cuánta fue la leche que se vendió, de qué vacas era que venía esa leche, de qué o a qué predio o a qué empresa se le estamos nosotros vendiendo o comercializando, en caso de que suceda algún evento, una intoxicación o algo inadvertido o algo no deseado, por ejemplo, en salud humana, no vamos a poder defendernos, nos van a llegar problemas legales y también, digamos, lo otro más importante es que no vamos a poder, digamos, o vamos a trazar también mucho las investigaciones para poder determinar cuál es el origen de esas afectaciones en salud. Entonces, esos son como los 5 puntos donde se basan mucho todas esas estrategias para mantener el equilibrio en la salud de los animales. Yo aquí, por ejemplo, en relación con la infraestructura, miren en el cuadrito azul, yo les coloco ubicación de la granja porcina. En relación con esto, yo ahorita les voy a hacer una diferenciación sobre todo con la parte, o ahorita pues se los menciono cuando les mencione la distancia en relación con la parte de avicultura, porque sobre todo en estas dos especies productivas es donde la legislación nos hace mucho hincapié o nos hace mucha referencia acerca de la distancia que debemos de mantener entre un predio productivo y otro predio productivo. ¿Por qué? Porque estas dos especies son bastante susceptibles y son portadoras, es decir, aunque ellas no presenten signos, pueden tener albergados muchos microorganismos de muy fácil diseminación para las demás especies productivas. Entonces, en digamos, yo por eso les pongo aquí en relación con porcinos, ya les voy a mencionar como cuáles son las diferencias en relación con aves, que son como las dos producciones donde más fuerza nos hace en cumplir con este distanciamiento en relación con nuestros predios productivos. ¿Qué nos dicen, digamos, estas resoluciones en relación con las producciones pecuarias porcícolas? Dicen que la granja se encuentre alejada un mínimo de 2 kilómetros de otra explotación porcina o de otra explotación porcícola. ¿Por qué de 2 kilómetros de otra explotación porcícola? Sobre todo por el riesgo de peste porcina clásica, que si bien en Antioquia estamos libres, digamos que a nivel nacional es la enfermedad de control obligatorio y es un microorganismo que tiene mucha facilidad también para viajar
por el ambiente, entonces digamos que esa es la distancia que se ha determinado prudencial. Entonces, muchas de estas distancias en producción porcina está dictaminada o está generada es en relación con el virus de la peste porcina clásica. ¿Qué pasa, por ejemplo, en relación con producciones avícolas? La distancia se reduce un poco, bueno, se reduce un poco, no, se reduce bastante, y aquí hay que tener algo en cuenta. Por ejemplo, de producciones avícolas, toda producción porcícola debe tener una distancia mínima de 500 metros. Me voy a pasar unas diapositivas y ya me voy a devolver a donde estábamos. Aquí. ¿Ven este mapita donde hay un montón de gallinas y unos cerditos? Sí, profe. Listo. ¿Qué pasa? Y porque me vine hasta acá y ya me voy a devolver. Yo les decía que la distancia aquí es donde están los cerditos en la parte de arriba derecha. Si vamos a tener dos o hay otra producción porcícola, debe de haber mínimo 2 kilómetros de distancia, pero esos kilómetros de distancia es importante que tengamos presentes que se cuentan a partir de el cerco perimetral. ¿Y qué es eso del cerco perimetral? El cerco perimetral es básicamente como el lindero de la granja o el lindero de nuestros predios productivos. Entonces, a partir de ese cerco perimetral es donde empieza a contar la distancia que puede haber entre los diferentes predios productivos. Miren que yo les decía, en caso de que sea una granja avícola, por ejemplo, esa distancia se reduce, deberían de haber 500 metros desde ese cerco perimetral hasta otra granja porcícola o hacia otra granja, digamos, avícola. Aquí digamos que hay algo común en ambas especies y es la distancia mínima que debe haber entre estos predios productivos y, por ejemplo, lugares como rellenos sanitarios o los basureros municipales o los centros de acopio. Lo ideal es que no estén a menos de 3 kilómetros de distancia de estos lugares también, porque estos son lugares donde va a haber alto grado de contaminación y que nos pueden afectar también a nuestras especies productivas. Entonces, eso me vine hasta acá, digamos, para poder que viéramos bien como el diagramita y comprendiéramos cuando yo les hablo de esa distancia de los 2 kilómetros, que tuviéramos claro que es de como los linderos de nuestro predio productivo a los linderos del predio productivo, digamos, más cercano. Es lo que se espera idealmente que haya. ¿Qué más es importante? Bueno, esto es lo que les decía ahorita en relación con las carreteras, con los basureros o con las fuentes de infección, pues digamos para nuestras producciones porcícolas, ya lo veíamos, lo ideal es que no estén como, o que estén mínimamente a 3 kilómetros de distancia desde ese cerco perimetral o desde esos linderos. También que es importante y que nos insiste mucho la legislación para evitar la entrada de agentes patógenos y también para evitar la salida de posibles agentes patógenos que tengamos en nuestros predios productivos, las famosas barreras naturales. Y las famosas barreras naturales no son otras cosas sino usualmente barreras arbóreas que no necesariamente cuando decimos barreras arbóreas tienen que ser los metros de 50 metros de largo, usualmente son barreras arbóreas donde se mezclan árboles o plantas de diferentes tamaños y digamos que estas barreras lo que van a hacer o la función o tienen pues digamos dos funciones importantes, una muy medioambiental y otra muy sanitaria. Una de las funciones medioambientales es ayudar a contribuir o ayudar a minimizar el impacto negativo que nosotros
con nuestras producciones pecuarias generamos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras producciones pecuarias generamos mucha contaminación medioambiental, principalmente con metano y también con dióxido de carbono. ¿Por qué con dióxido de carbono? Y es algo que a veces nosotros, listo, con metano sí, porque la orina, la materia fecal, digamos que lo asociamos un poquito más fácil. El dióxido de carbono a veces no lo asociamos tan fácil con nuestras producciones pecuarias. Pero recuerden que nuestras producciones pecuarias nosotros manejamos o se manejan mucha maquinaria, se maneja mucha industria, que son eslabones, digamos que no están directamente en nuestro predio o en la finca, pero sí son eslabones de toda la cadena productiva, maquinaria de procesamiento de alimentos, maquinaria de desposte, de sacrificio de los animales y todas esas máquinas y todo eso, digamos, flujo de fabricación de alimentos y demás, generan contaminación y generan dióxido de carbono como en todo su procesamiento. Entonces, el impacto ambiental o esas barreras naturales van a contribuir a que nosotros mitiguemos un poquito ese impacto negativo que estamos originando en el medio ambiente, porque vamos a ayudar a que se reabsorba un poquito del dióxido de carbono que, digamos, en los diferentes eslabones podemos estar generando. Y el impacto sanitario que tienen estas barreras naturales es que van a bloquear o ayudan a bloquear o a detener un poco esas, digamos, corrientes de aire, donde esas corrientes de aire me van a favorecer la migración o me van a favorecer que esos microorganismos se vayan y se dispersen a mayor distancia. Entonces, al bloquear esas barreras de aire, pues puedo frenar un poco esa diseminación de microorganismos. Entonces, por eso es que en todos, digamos, o cuando vamos a inscribir o vamos a ir donde el Instituto Colombiano Agropecuario a decir que nosotros tenemos una producción porcícola o avícola o incluso ganadera, siempre nos van a pedir cuáles son esas barreras naturales que usted está promoviendo para poder mirar si van a cumplir esa funcionalidad de frenar un poquito la diseminación de microorganismos y mirar también el impacto ambiental, si estamos cumpliendo con lograr mitigar un poquito la contaminación que sabemos vamos a generar. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay algo bien importante que a veces no tenemos como mucho en cuenta o a veces nos parece un poco como innecesario y es la puerta o el lugar de acceso a los predios productivos. Resulta que estas puertas, pues la puerta, como toda puerta, sirve para entrar, pero también sirve para salir. Y cuando algo sirve para entrar o para salir, sirve de diseminación de microorganismos. ¿Qué pasa? Es fundamental y aquí, digamos, es donde empiezan con los registros muchas de las falencias. Siempre toda puerta de acceso a los predios productivos debe de mantenerse cerrada. Y lo usual es que todo predio productivo en esas puertas de acceso o en esas entradas a las granjas, pues tenga un aviso en el cual indique cuál es, digamos, la especie productiva que se está manejando. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque va a permitir a la autoridad sanitaria, en nuestro caso el ICA, poder, cuando se realicen como todos los procesos de seguimiento, de verificación, de control que el ICA hace, poder identificar y poder visualizar si realmente lo que hay en el interior de la granja corresponde a lo que se está anunciando a la entrada. Entonces, lo que el ICA recomienda es que siempre a la entrada haya un aviso, un letrero que diga producción porcícola, producción avícola, producción bovina, producción bufalina, producción piscícola, sea la que sea nuestra especie productiva, pero dar a conocer cuál es la especie que nosotros estamos manejando. Lo otro es que en estas puertas de acceso deben de permanecer cerradas a todo el público.
Y esto es algo que en algunas circunstancias es difícil de conseguir. ¿Por qué les digo que esto de la puerta de acceso a veces es difícil de conseguir? Pues mantener cerrada, digamos, un portal no es complicado, pero hay muchos predios productivos en los cuales tienen pequeños senderos que deben de dejar para favorecer, por ejemplo, la comunicación de parte de la comunidad con otra parte del municipio y solamente pueden transitar como por esas vías. Eso no son ni vías terciarias, eso se llama senderos, pero no son senderos peatonales, eso tiene otro nombre, pero en el momento se me escapa. Pero son como unos pequeños, sí, senderos para las personas, senderos peatonales, aunque tiene otro nombre técnico que se me escapa, y a veces eso es difícil de bloquear porque no se puede, digamos, impedir el paso de esas personas porque los dejaríamos aislados de la población y eso no lo podemos hacer. Para esos casos, lo que el ICA recomienda es que esté todo absolutamente, digamos, bien delimitado, bien cercado, donde se le deje, digamos, el trayecto único y exclusivo para el paso, pero que hayan, digamos, constantes anuncios para que la gente no vaya a ingresar a esos predios que a veces puede ocurrir y puede, digamos, poner en peligro no solamente a nuestras producciones, sino también en peligro a esas personas que están caminando, porque se les puede en algún momento llegar a contagiar alguna enfermedad que tengan nuestros animales. Entonces, uno dice mantener la puerta cerrada, pues si solamente es una portería o un portal, no habría mayor inconveniente, pero si tenemos como varios posibles puntos de entrada, se complejiza un poquito. ¿Qué más es importante? Ahí siempre, siempre, siempre debe de haber alguien, llámese el cuidador, que cada que ingrese alguna persona, y cuando digo alguna persona es cada que ingrese alimento, cada que ingrese materiales, cada que ingrese el zootecnista, cada que ingrese el médico veterinario, cada que ingrese cualquier ingreso que haya a esa finca, siempre debe de ser reportado. Y no solamente el ingreso, siempre debe de ser también reportado el egreso, lo que sale. El zootecnista ingresó hoy a las 2 de la tarde y el zootecnista salió hoy a las 4 de la tarde. Todo debe reportar la hora de entrada, quién ingresó, qué ingresó y a qué horas o qué fue lo que salió de esos predios productivos. Entonces, y que obviamente de ese portal de acceso, pues lo ideal es que no mucha gente tenga acceso, valga la redundancia, a abrir o a permitir el ingreso de los demás, que solamente sea una persona o dos, porque uno entiende que hay días de descanso, pero que no sea mucho el personal el que tenga acceso a estos lugares de entrada y salida. Entonces, eso es fundamental en relación con el ingreso o con el acceso a nuestros predios productivos. En relación con el agua, siempre va a ser, y esto es algo difícil y por ley no lo exigen, pero se hacen como ciertos concesiones, por llamarlos de alguna manera. Siempre todas nuestras especies productivas, lo que está recomendado es que el agua que se tiene para el consumo de los animales debe de ser agua potable. Esto es a veces difícil porque muchas veces no tenemos ni siquiera agua potable para la población humana. Entonces, por eso es que se hacen, digamos, ciertas concesiones. ¿Qué es lo que se recomienda idealmente? Y ya vamos a ver que usualmente lo que hacemos es clorarla para poder, digamos, eliminar la mayoría, no se eliminan todos, pero sí se eliminan la mayoría de microorganismos patógenos. Entonces, siempre lo que se recomienda es que mínimamente en todos los predios productivos se hagan análisis de agua, análisis de dureza para mirar, digamos, qué materiales
contaminantes que no son necesariamente microorganismos pueden haber y que pueden generar alteraciones gastrointestinales o pueden generar enfermedades metabólicas en los animales, y también análisis sanitarios, ahí sí, para determinar qué microorganismos tienen esas aguas para poder determinar el mejor método para eliminar esos agentes. ¿Cuál es la ventaja con los microorganismos? Que la mayoría de los microorganismos son sensibles al cloro. Y por eso es que lo que usualmente se hace es clorar el agua, que ya ahorita les voy a decir, digamos, las medidas con las cuales hacemos esa cloración. ¿Qué más es importante en el tratamiento, digamos, de agua? Esto, lo de los cada 3 o cada 4 meses. Digamos que lo que nos exige el ICA dependiendo de la producción es eso, cada 3 o cada 4 meses, cada 4 meses para porcinos, cada 6 meses para bovinos, hacer un análisis del agua donde quede reportado, digamos, la calidad de la misma. Y a partir de ese análisis del agua, pues es donde se toma la decisión de qué elementos se utiliza para por lo menos higienizar o sanitarizar esa agua. De ahí a decir que sea potable, pues se podría consumir, pero igual a veces quedan con algunas características, no tanto de microorganismos, sino a veces de la dureza, que no serían tan recomendables por lo menos para consumo humano, porque nosotros digamos que nuestro tracto gastrointestinal no estaría acostumbrado como a esas durezas, pero para la parte de los animales la valen y es aceptada. Entonces eso tenerlo en cuenta en relación con el agua, que ya vamos a ver que lo que generalmente hacemos, porque es muy económico, es muy fácil de hacer, la mayoría de los microorganismos y la cal, digamos que es como la cal de magnesio, sobre todo es como de los elementos que incrementan como la dureza de las aguas, son como muy sensibles y muy fácil de destruir con el cloro, entonces es lo que generalmente realizamos. Otro, digamos, ítem, digamos, que está muy relacionado con la parte de la infraestructura es la unidad de la cuarentena. Siempre en todas las producciones pecuarias, llámese producción acuícola, avícola, porcícola, ganadera para leche, ganadera para carne, siempre nos exige que tengamos una unidad de cuarentena. Y ya de cuarentena hemos visto que es para poder, digamos, tener ahí a los animales aparentemente sanos mientras observamos, digamos, el periodo de incubación más prolongado que se tenga, que usualmente los tenemos ahí durante 15, 20 días, ¿cierto? Para garantizar que realmente no vayan a tener alguna enfermedad y estén en ese periodo de incubación donde no muestran signos ni síntomas, pero sí desarrollan la patología, y evitar que la diseminen a nuestros animales de la granja. Este cuarto de cuarentena no lo van a exigir, siempre nos van a exigir, el ICA siempre nos va a decir que ojalá sea solamente manejado por un personal exclusivo. Esto es difícil, sobre todo en pequeñas producciones donde una sola persona o 2 personas hacen, digamos, todo el trabajo. Entonces, generar que solamente sea por un personal exclusivo, ahí también hacen algunas concesiones porque es complejo, digamos, encontrar que es solamente tener un trabajador para el área de cuarentena, pero sí nos exigen que sea, digamos, un área donde no esté mezclado o que no esté localmente o en la infraestructura en el mismo lugar, por ejemplo, donde tengamos a nuestros animales estabulados, sino que sea un lugar alejado para evitar esa diseminación de posibles microorganismos. Entonces no puede estar, digamos, en el mismo corral o en el mismo establo o en el mismo galpón donde tenemos a nuestros demás animales. Debemos de tener algún sistema, llámese a una separación por muros, con puerta o una distancia física entre ese lugar destinado para la cuarentena
y el lugar de producción propiamente dicho. Eso de UPP es unidad de producción pecuaria. Porque ahí yo tengo ahí esa sigla como en varias diapositivas. Entonces, UPP es unidad de producción pecuaria. ¿Cuánto es el tiempo que nos dice? Ahorita les decía, usualmente los dejamos 15, 20 días en esos lugares de cuarentena. El ICA dice, se deja, digamos, hasta que se hagan las pruebas diagnósticas necesarias que garanticen la ausencia de enfermedades transmisibles. ¿Qué es eso? Por ejemplo, para el caso de porcicultura, acá en Antioquia no aplicaría mucho en el sentido de que si los animales cerdos que son movilizados también provienen de Antioquia, nosotros estamos certificados como libre de peste porcina clásica sin vacunación. Ahí lo importante es que los animales tengan la chapeta, entonces digamos que no se hace como prueba de laboratorio, sino que se dejan en cuarentena de todas formas, pero no hace falta como una prueba diagnóstica. Para las otras enfermedades, dependiendo de la zona y dependiendo de las enfermedades que más afecten en la zona donde nosotros estamos, podemos mandar a hacer o no pruebas diagnósticas, pero no son obligatorias. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles sí son como obligatorias en la parte de bovinos? Es obligatorio, digamos, tuberculosis, porque animal positivo a tuberculosis no se puede movilizar. Entonces, es importante que cuando uno va a comprar o va a ingresar un animal, exija el certificado de libre de tuberculosis y si es positivo, pues no lo puede dejar entrar pues a su predio productivo. Lo otro sería brucelosis. También digamos que se debe generar ese examen diagnóstico para que garantice que no son positivos para brucelosis. En caso de los equinos, recordar que sería el de la anemia infecciosa equina, que no tiene vacunación, pero que sí se debe, digamos, de garantizar que el equino no vaya a ser positivo a esta enfermedad. Y para el resto, como de las enfermedades que no son de notificación obligatoria, ahí sí sería, dependiendo de la zona, pues mandar a hacer pruebas diagnósticas para garantizar si es positivo, si es negativo, y poder, digamos, posterior a que pase ese periodo de incubación o ese periodo de observación, dejarlos ingresar, ahí sí, a la parte productiva como tal. Preguntas hasta este momento. Profe, no, todo claro. No, profe. Perfecto. Hay otra área que es un área muy problemática. Es un área muy problemática porque no siempre se va a disponer de ella. Y nos dicen que debemos, por ejemplo, en aves, cuando uno tiene más de 200 aves, debe de tener ya un área destinada para la eliminación de los cadáveres. En el área de porcicultura es cuando se tiene, por ejemplo, una producción de más de 50 cerdos de cría, ¿cierto? Y a veces no es tan fácil. ¿Qué pasa? Se dice, o de acuerdo a la ley, es necesario tener un área que no esté muy cerca de la producción o de la infraestructura propia de la producción para poder generar enterramiento de animales en caso obviamente de que los animales fallezcan en la finca, para poder tener como ese lugar propicio donde se puedan enterrar los animales, o en caso de que se vaya a generar incineración, pues un lugar en el cual se pueda generar esta quema, evitando que haya pues como mucha contaminación ambiental. Lo que usualmente se hace, lo más práctico también, es generar el enterramiento. ¿Qué pasa? Abrir, digamos, un hueco, por llamarlo de alguna manera, pues eso no tendría ninguna ciencia. Pues difícil sí, pero no tiene como mayor ciencia abrir un hueco. Pero resulta que como ese hueco, ahí vamos a poner son cadáveres, y esos cadáveres, si se murieron
tiene que tener alguna causa. Muchas veces pueden ser porque se fracturan o cosas que no sean infectocontagiosas, pero muchas veces sí son por causas infectocontagiosas que se mueren. Entonces hay que tener como a la hora de seleccionar ese lugar, hay que tener en cuenta sobre todo que ese lugar no vaya a tener muchas posibilidades de tener contacto con aguas o con corrientes de ríos o quebradas o pozos donde podamos adquirir agua. ¿Por qué? Porque resulta que uno mete ahí los cadáveres, los tapa con tierrita, súper juicioso, pero resulta que cuando empieza a llover, esa agua se puede filtrar y esa agua empieza, digamos, a deslizarse y eso son las famosas como escorrentías y esas escorrentías pueden ir a parar a las quebradas, a los ríos y así continuar, digamos, hasta en el caso extremo de llegar a los océanos, ¿cierto? Y resulta que si esos animales pues tenían microorganismos patógenos de fácil diseminación, los veíamos en las clases anteriores, muchos de ellos pues pueden sobrevivir en el medio ambiente, pueden sobrevivir en el agua mucho tiempo y lo que estaríamos fomentando es una diseminación de esos microorganismos. Entonces, a la hora como de seleccionar ese lugar que debemos de tener como en nuestros predios pecuarios, es importante sobre todo que tengamos en mente eso, que esos lugares no vayan a quedar como muy cercanos de fuentes de agua para evitar que nosotros, digamos, podamos contaminar esas fuentes de agua y podamos fomentar la diseminación de esos microorganismos. Entonces, eso es importante con esa eliminación de cadáveres. Yo les decía ahorita que a veces no todas las fincas o todos los predios productivos logran tenerlo y esto lo hago en relación mucho, es porque hay muchos predios productivos que realmente no son predios productivos, sino predios de subsistencia familiar, en donde los animales que se tienen son para autoconsumo y muchas veces pues cuando se muere el animal pues no tienen la cantidad de terreno ni siquiera para generar como el enterramiento del mismo. Entonces ahí básicamente hay que empezar como procesos para incineración porque no se tiene la cantidad de tierra para poder generar como todo el proceso o queda muy cercano a la quebrada. Entonces hay que tener como en cuenta todo eso. Usualmente las producciones pequeñas, medianas o grandes, pues independiente como del nivel de tecnificación que tengan, sí tienen estos espacios para generar el enterramiento, pero sobre todo las producciones de subsistencia familiar son las que no tienen por lo general estos espacios. Entonces, en estas lo que usualmente se hace es, aunque no sea ambientalmente lo más recomendado, es generar los procesos de incineración, pero digamos que se hace por la falencia también como del espacio físico, entonces eso hay como tenerlo en cuenta un poco. ¿Qué pasa con los vehículos? Los vehículos son un problema constante en todas nuestras producciones pecuarias, indiferentemente de la especie productiva con la cual o con la cual estemos trabajando. Y los vehículos, digamos que hay generalmente tres tipos de vehículos que llegan a nuestras granjas. O vehículos con animales, o vehículos con alimentos, o vehículos con materias primas. Materias primas en el caso de que la granja produzca su propio alimento, o materias o materiales de construcción o para hacer como remodelaciones. Entonces esos son usualmente como los tres tipos de vehículos que pueden ingresar, o en el caso de la ganadería, pues el de recolección de leche, en el caso de ganadería como de leche. ¿Qué es importante tener en cuenta en el caso de los vehículos? Lo ideal es que estos vehículos no ingresen a la granja. Eso es lo ideal, sin embargo, eso es casi imposible. ¿Por qué es casi imposible? Porque si llega, por ejemplo, el camión de alimento con 50 bultos y el
lugar donde almacenamos los alimentos pues no está ahí al lado de la entrada inmediatamente, pues va a ser un proceso bastante dispendioso generar como toda la movilización de esos bultos de alimentos hasta el lugar del almacenamiento. Entonces, cuando nos dicen que ideal es que no entre a la granja, es un poco como irrealista. Lo que se hace es que ingresan al predio productivo, pero que no lleguen, digamos, no lleguen hasta la parte de la infraestructura o de los galpones o de los corrales, de la parte como locativa como tal que tengamos nuestros animales. ¿Qué adicionalmente se suele o se genera en la entrada de estos vehículos? Que lo tengo yo creo acá más adelante. Generar todo el proceso como de limpieza y desinfección de los mismos. ¿Cómo así que generar el proceso de limpieza y desinfección? Lo que usualmente se hace es generar o por lo menos remover la parte de toda la suciedad externa y lo que se hace son barridos en la parte externa de esos camiones con escoba, se hace primero como barridos y se le quita también como en la parte de las llantas como todo lo que tenga que ver con tierra o material o basura que se pueda adherir. Posteriormente lo que se hace, si se tiene como la posibilidad, y acá vuelve y juega, no todas las granjas lo tienen, esta parte digamos que solamente lo tienen las grandes empresas o las empresas que ya están tecnificadas, pero una pequeña empresa usualmente no lo tiene, es generar todo el proceso de desinfección en donde a la entrada de los predios productivos, en esa puerta de entrada, se colocan aspersores en diferentes direcciones para que esos aspersores desinfecten toda la infraestructura del camión y lo mismo digamos que se hace también en relación con las llantas, que las llantas es a veces uno de los elementos que pasamos desapercibidos, pero es fundamental hacer como esa desinfección también de las llantas, que es importantísimo y acá a veces podemos generar el proceso de desinfección de la carrocería, pero hay algo que se nos olvida y que es fundamental y es el conductor. ¿Por qué les digo que a veces esto es algo que... Dame un segundito. Madre. Ya, niños, qué pena. Entonces, lo que les venía diciendo, denme un segundito. Madre, mami. Ya, qué pena. Qué pena, niños. Entonces, en relación con el conductor, lo que yo les venía diciendo es que a veces esto lo pasamos desapercibido y cuando, por ejemplo, hacen descargue de alimento o descargue de animales, no lo debe de hacer el conductor del transporte, lo debe de hacer los operarios de la granja. ¿Por qué? Porque ese conductor puede venir contaminado. Entonces, lo ideal es que el conductor no se baje de ese camión para absolutamente nada, pues a menos que tenga pues una necesidad fisiológica o algo, pero que si, en caso si se baje, que no vaya a entrar de todas formas a la infraestructura donde están nuestros animales, pero lo ideal es que ese conductor no se baje y usualmente este es el punto donde más fallamos. Usualmente el camión puede entrar, lo podemos limpiar. En caso de que se tengan los desinfectantes, se usan los desinfectantes, pero infortunadamente lo que sucede es que el conductor que obra de buena fe y con ganas de ayudar a que todo el proceso sea más dinámico, más rápido, se baja a colaborar y esto es un proceso inadecuado porque usualmente ni se desinfecta ni le decimos que se tiene que lavarla antes de tocar como todos los procesos porque no sabemos el de dónde viene, entonces ese es el punto donde realmente fallamos, entonces es importante tener en cuenta esto del conductor. ¿Qué pasa? Y esto también es muy idealista, aunque las grandes empresas lo tienen, y es que lo que se recomienda o digamos hacia donde Colombia está apuntando es que a que los vehículos que ingresen a las fincas
sean exclusivos de la finca, es decir, que cada finca tenga su propio vehículo para movilizar los animales, para movilizar el alimento y que no tenga que contratar con terceros estos servicios para evitar que esos camiones hayan ingresado pues a otros predios pecuarios y nos traigan microorganismos. Eso es lo recomendable. En el momento son muy poquitas las empresas que realmente tienen sus propios camiones, son usualmente grandes productores, pero digamos que eso es como lo que se pretende para disminuir mucho más o para poder ayudar a mejorar nuestro estatus sanitario, porque con los camiones es de las fuentes de contaminación más fácil que nosotros tenemos. Entonces, ojalá que cada una de las granjas pues tuviera sus propios camiones, pero en el momento es muy complicado, entonces por lo menos con que evitemos y seamos muy juiciosos en que el conductor no se baje, con eso ya estamos aportando a disminuir esas probabilidades y con que hagamos esas limpiezas y esos, si tenemos la posibilidad de los aspersores, pero si no se tiene la posibilidad de los aspersores, por lo menos la limpieza de digamos, el grosso de la suciedad o de la materia orgánica que pueda estar como alrededor de ese camión, sí generarla. ¿Qué pasa en relación, digamos, con los alimentos? Esto es en relación como con la materia prima o con el concentrado que pueda llegar a las granjas de las diferentes especies productivas. Es fundamental que sean alimentos que vengan de una empresa que garantice como la inocuidad. Esto es muy aplicable siempre que estamos hablando de producciones pequeñas, grandes o medianas, pero a veces cuando estamos hablando, vuelve y juega, de producciones de subsistencia alimentaria, no es tan útil o no es como tan verídico, porque muchas veces en las empresas, o bueno, empresas no, en los predios que son de seguridad alimentaria o que son de subsistencia, pues no compran los alimentos en alguna de estas empresas, sino que muchas veces esos alimentos son simplemente lo que se van encontrando, el pasto y lo que vaya surgiendo como en el camino, pero realmente no los alimentan como con sus concentrados especializados y demás. Pero en el caso ya de las empresas productivas, sí, lo ideal es que vengan de empresas. ¿Por qué la importancia de que vengan empresas? Y yo no me voy a dedicar a dar nombres como de empresas de alimentos porque pues no le hago propaganda a ninguna, pero estas empresas sí garantizan algo importante y es que garantiza la calidad nutricional y garantiza que esos productos no están contaminados con agentes patógenos que puedan provocar enfermedades en nuestros animales. Hay veces, puede ocurrir que a veces el alimento se contamine y por eso es fundamental, vuelve y juega, los registros. Saber cuándo llegó ese alimento, de qué empresa es, qué lote es, porque en caso de que sospechemos de que ese alimento haya estado contaminado, digamos que eso puede llegar a pasar por contaminación cruzada, por error de los operarios. Hay muchas circunstancias que pueden generar estos infortunios, pues esa va a ser como la forma en la que podemos pedirle a esas empresas que hagan análisis de esos concentrados para saber si realmente es como todo el lote de concentrado que estaba contaminado y evitar que otras granjas les vaya a pasar lo mismo, o es la forma de nosotros saber, no, el lote no venía contaminado, se contaminó, a lo mejor fue durante el proceso de transporte, poder hacer como esa conexión con el transporte, o no, el alimento se contaminó, fue aquí en la granja, poder mirar dónde se contaminó como ese alimento. Entonces, de ahí la importancia de registrar el lote de los alimentos que nosotros le damos, la empresa, cuándo llegaron, quién fue el transportador que movilizó como todos esos alimentos para poder garantizar que en caso de que algo ocurra, poder hacerle como todo el seguimiento. Y acá sí es algo súper importante en relación con los porcinos, con los cerdos.
a todos nuestros animales, muchos de los alimentos o muchos de los suplementos que nosotros les damos están o tienen subproductos también de origen animal. Por ejemplo, muchos de los alimentos pueden estar como con harina de sangre, de bovinos o de aves, o harinas de hueso. Y eso, digamos, no tiene nada de malo, exceptuando en la especie porcina. En los productos de alimento de la especie porcina no se utiliza ningún subproducto derivado, valga la redundancia, de los porcinos. Y aquí vuelve y juega es el tema de la peste porcina clásica. ¿Por qué? Porque ese virus es absolutamente, pues no es absolutamente, pero sí es muy resistente a varios como de los procesamientos. Si bien se puede, digamos, destruir con muy elevadas temperaturas, él puede resistir como la congelación y demás. Entonces varios congelamientos de varios procedimientos, por ejemplo de criopreservación, de congelamiento, nos pueden destruir otros microorganismos, pero no el virus de la peste porcina clásica. Y si a nuestros porcinos por casualidad en el alimento o lo alimentamos con harina, por ejemplo, de sangre que provenía de un cerdo y venía contaminada con el virus de la peste porcina clásica, pues muy posiblemente vamos a diseminar esa enfermedad. Entonces, en el resto de las especies, digamos que se utilizan los diferentes... Dame 2 segunditos. Ya, se utilizan los diferentes como subproductos que se pueden obtener de los animales, pero en el alimento de porcinos no se utiliza ningún subproducto de origen porcino. Se utilizan subproductos de origen bovino, se pueden utilizar subproductos de origen... Denme 2 segundos. Ya, niños, ya. Por aquí ustedes me disculparán, sino que mi madre nos está haciendo el alguito a mi padre y a mí, entonces ese es el ruido de la licuadora que ustedes escuchan, pero yo siempre les digo que me esperen 2 minuticos. Entonces, continuando, en relación con los porcinos, básicamente esa es como la característica que hay que tener en cuenta y que las empresas de alimentos lo saben. Las empresas de alimentos garantizan que esos alimentos o esos concentrados no tengan, digamos, ninguna proteína de origen de cerdo en los productos para el cerdo. Entonces es bien importante adquirirlos como en una casa comercial reconocida que nos vaya a garantizar como esa baja probabilidad de que hay diseminación del virus de la peste porcina clásica. Con el resto de los animales pues no habría ningún inconveniente. ¿Qué pasa en relación con la entrada de no solamente cerdos, sino acá sí le pueden poner el término de animales en general, de animales a la granja? Lo decíamos antes, importancia de los registros, importancia de la cuarentena, tener la certeza de que están libres de las enfermedades. ¿De que estén libres de cuáles enfermedades? Libres de tuberculosis, libres de brucelosis, como digamos de control oficial, libres evidentemente de aftosa, también como control oficial, libres de anemia infecciosa equina, libres de peste porcina clásica, libres de Newcastle en el caso de las aves. Entonces, digamos que para todos los animales, dependiendo de nuestra especie, indagar y tener como la plena seguridad que por lo menos para estas enfermedades que son de control oficial no las vayan a tener. Lo otro que es importante en relación un poco con lo que veíamos anteriormente de las enfermedades que afectan a nuestros pacientes es en relación con el establecimiento, digamos, de los programas de vacunación y desparasitación, que, digamos, para bovinos y para cerdos se facilita mucho en relación con que usualmente para bovinos la etapa donde, o bueno, para todas las especies, la etapa donde mayor
movimiento de vacunación y desparasitación tenemos son en los animales jóvenes, donde algunas enfermedades se vacunan al mes, otras que al mes y medio, otras que a los 3 meses, pero de ahí o luego de que los animales bovinos superen, digamos, el año de vida, lo que usualmente se hacen son revacunaciones para algunas enfermedades y que se hacen usualmente revacunaciones anuales, ¿cierto? Entonces, generalmente uno establece un periodo y, digamos, todos los febreros o todo el marzo o todo abril, uno va estableciendo como qué mes de acuerdo a su producción le queda un poco más fácil generar esos procesos de vacunación. En el caso de los cerdos, digamos que también se facilita mucho en el sentido de que los reproductores son, digamos, los que van a permanecer más tiempo en los predios productivos y usualmente se hacen unas vacunaciones anuales o unas revacunaciones anuales y los animales, digamos que, o en los cerdos, la parte más compleja también es en los animales, digamos, recién nacidos, que durante ese proceso de lactancia y ese precebo es donde van a recibir como las diferentes vacunas para, digamos, todo su ciclo productivo hasta que cumplan los 5 o 6 meses por tardar y salgan a mercado. Con las aves lo veíamos, hay muchas enfermedades y muchas vacunas, las obligatorias son básicamente Newcastle, Marek, Gumboro, ¿cierto? Esas son como las obligatorias que usualmente se hacen como en la primera semana de vida, las otras son optativas y luego de la semana 16, que es como digamos donde alcanzan la madurez para empezar a producir huevos, se hacen como revacunaciones cada 10, cada 8 semanas y digamos también se va como estabilizando. Entonces hay como el sistema de vacunación. La parte crítica sobre todo es como con los animales jóvenes, los animales adultos usualmente hacemos revacunaciones anuales, con una excepción, por ejemplo, en los bovinos, que es la de la fiebre aftosa que la hace el ICA cada 6 meses. Sería como ahí la única excepción que se me viene aquí a la cabeza en este momento. Y en relación con la desparasitación, si bien lo veíamos también tanto con bovinos como con porcinos, equinos y aves, son muchos los parásitos, pero lo que se hace de manera rutinaria y dependiendo de los parásitos que hayan en la zona, es generar programas de vacunación de cada 4 o cada 6 meses, generar como estas desparasitaciones para disminuir esa carga parasitaria. Acá es algo importante y esto de todo dentro, todo fuera, sí está muy enfocado a la parte de porcicultura. Esto de todo dentro, todo fuera es, digamos, el método de producción porcina que más se recomienda para evitar la propagación de enfermedades y este método está muy ligado con la producción en bandas. Esto de todo dentro, todo fuera no es otra cosa sino que, por ejemplo, yo sincronizo a todas las cerdas para que me paran de manera simultánea para poder optimizar también mano de obra y todas esas camadas, digamos, van a crecer juntas. Entonces, digamos, al día 21 yo voy a poder pasar esas camadas o esos lechoncitos a la fase de precebo, ya me han superado la fase de lactancia y usualmente me va a dar un lapso de 7-8 días en esas instalaciones de maternidad para yo generar toda la limpieza, toda la desinfección, si necesito hacer reparaciones de pintura y digamos que a medida que van pasando cada una de las etapas productivas con una, digamos, un buen sistema o una buena proyección de este sistema, cada etapa productiva o cada lote que pase me va a dar un tiempo de una semana en esas instalaciones para poder generar limpieza profunda, desinfección y poder generar, digamos, todas las reparaciones. Entonces, sobre todo en la parte de porcicultura, esto del sistema todo dentro y todo fuera, porque en la parte de avicultura no, porque las gallinas, sobre todo pues las ponedoras en avicultura, huevo
básicamente duran en el mismo galpón toda su vida productiva, las 52 o las 60 semanas productivas que tienen. Entonces, básicamente lo que se hace es cuando ya se va a hacer la despoblación porque cumplieron su ciclo productivo, ahí digamos es donde se hace como toda la limpieza y la desinfección profunda, porque recuerden que el cambio de cama sí se hace de manera rutinaria para evitar que estas camas cojan humedad y que me puedan generar o que me puedan albergar muchos microorganismos. Y pues en bovinos esto del sistema todo dentro, todo fuera, pues no aplicaría. ¿Qué pasa también en relación con la calidad del agua que les estamos o que les brindamos a nuestros animalitos? Y lo veíamos un poco ahorita, donde hablábamos acá del agua, donde decíamos que debe ser potable y que lo que usualmente se hace es como la cloración del agua. Yo les decía, usualmente lo que nos exigen es que cada 3 o cada 4 meses hagamos estos análisis del agua para mirar como sobre todo la dureza y mirar como la cantidad de microorganismos que tiene el agua. Cuando yo les hablaba, digamos, la dureza es sobre todo que hay, digamos, materiales o sales inorgánicas que me pueden generar inconvenientes gastrointestinales o metabólicos en nuestros animales y también me pueden generar inconvenientes en el sentido de que sobre todo la arcilla, que es un material bastante común en nuestra zona o en nuestros suelos más fácil, me pueden generar inconvenientes porque no me dejan actuar bien como con muchos compuestos que vamos a utilizar para la limpieza. Y para la limpieza, entonces, usualmente los detergentes, pues no los dejamos ahí en nuestras instalaciones, sino que los jugamos con agua. Y si esa agua tiene pues como mucha arcilla y demás, no va a generar o no va a permitir que esos detergentes logren generar la adecuada interacción con los microorganismos y no los van a destruir. Entonces, en relación como con el agua y la calidad del agua, tiene como todos estos, digamos, finalidades. La finalidad de que no vayan a tener microorganismos que vayan a afectar a los animales, que no vayan a tener como altos contenidos de arcilla o de arena que también me puedan generar alteraciones gastrointestinales, pero que esos contenidos como de arcilla y dureza tampoco me vayan a afectar los procesos de limpieza y desinfección que voy a generar en las instalaciones pecuarias. Es importante sobre todo estos dos componentes, el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de magnesio. ¿Por qué son importantes? Porque son dos componentes que en nuestros suelos usualmente se encuentran de manera bastante común y en porcentajes un poco elevados, y estos elementos usualmente, sobre todo con detergentes, digamos, fenólicos, que ya los vamos a ver, también un poco con detergentes a base de alcohol o con detergentes un poco a base de amonio cuaternarios, digamos, pueden disminuir la efectividad de esos detergentes. Entonces, uno de los productos que me puede reducir la presencia o que me ayuda a combatir la presencia también de estos dos componentes, y por eso digamos también es el producto que utilizamos para tratar el agua, es el cloro. El cloro tiene esa capacidad de disolver estos dos componentes, y también por eso digamos que lo utilizamos no solamente para que me va a matar la mayoría de los microorganismos, sino que me va a favorecer que esa agua realmente cuando la esté utilizando, no solamente para que los animales la consuman, sino cuando la estoy utilizando para limpiar las instalaciones, esa agua sea óptima y me permita que los compuestos que estoy utilizando en mis instalaciones pues realmente vayan a ser efectivos. ¿Preguntas hasta este momento? No, profe, todo claro. Profe, no. Gracias. Listo, perfecto. Espérenme, yo vuelvo a poner esto grande.
que es que me fui al chat para ver si habían preguntitas por ahí escritas. En relación con la desinfección y digamos como algunos de los productos que nosotros utilizamos para la desinfección, hay que tener en cuenta, digamos, algunos puntos o algunas consideraciones. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de materia orgánica que tengamos en nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica, hay algunos detergentes o hay algunos productos que pueden tolerar la presencia de materia orgánica y pueden, a pesar de ellas, ser efectivos frente a muchos microorganismos, pero hay otros productos que con materia orgánica se van a inactivar y al inactivarse no van a ser funcionales para muchos de los microorganismos que deseamos, digamos, combatir. Lo otro que hay que tener, digamos, en cuenta es que hay algunos de estos elementos puede generar algún tipo de reacción. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos en nuestras instalaciones elementos de aluminio, elementos metálicos, pues ya vamos a ver que hay algunos productos que no son muy recomendables porque pueden generar corrosión o daño en esos materiales. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son o cuáles podrían ser esos microorganismos que con más frecuencia van a estar en nuestros predios pecuarios, porque muchos o algunos de estos desinfectantes pues no van a tener capacidad para matar o para inhibir el crecimiento de todos los microorganismos. Hay algunos que son más funcionales frente a las bacterias, algunos que son más funcionales frente a los virus, algunos que son más funcionales frente a parásitos. Entonces, dependiendo también como de los microorganismos que se detecten están en nuestras instalaciones, podemos direccionar mejor cuál es el tipo de desinfectante o de detergente que más se ajusta o que mejor se ajusta a esas necesidades. En términos generales, digamos que hay unas funciones que nosotros siempre vamos a buscar como en los jabones o en los detergentes o en los productos que estemos empleando para generar esas desinfecciones. Una de las funciones es poder, digamos, separar la suciedad, es decir, que todo eso que a simple vista se ve como mugroso, polvoriento, que puede ser un depósito para que, o puede ser un albergue o un reservorio para que ahí vivan muchos microorganismos, pues desaparezca. Evitar los depósitos, digamos, de los minerales o depósitos minerales que son, vuelve y juega, lugares muy adecuados para la proliferación de microorganismos. Y esto de la destrucción fina de las grasas o destrucción fina de las proteínas es que lo que buscamos es que estos productos logren penetrar en los microorganismos para que los puedan, ojalá, matar. Y muchos de esos microorganismos, la parte o estructuralmente cómo se defienden es que muchos de estos microorganismos en su parte externa están formados o por una capa lipídica y hay productos que van a tener mucha predilección para esta parte lipídica, por ejemplo los alcoholes. Y digamos que acá hagamos un poquito como de relación con el coronavirus, siempre nos dicen lavarse las manos o usar alcohol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque destruye esa capita superficial de ese virus, que es una capita de grasa, y entonces si logra destruir esa capita de grasa, el virus se va a morir, no tiene cómo sobrevivir. Eso es lo que buscamos. Y hay otros microorganismos que en lugar de una capita de grasa, pues tienen una capita de proteína,
Y entonces también buscamos que estos productos que vamos a usar pues logren destruir esa capita de proteínas, porque al destruirla el virus o la bacteria ya no va a tener cómo defenderse y la vamos a matar. Entonces digamos que en términos generales esas son como las funciones que nosotros buscamos, que tengan la capacidad de limpiar o quitar la suciedad gruesa y que tengan como la capacidad de matar o frenar el crecimiento de esos microorganismos, usualmente evitando o destruyendo esas capitas de proteína o de grasa que tienen los microorganismos para protegerse. ¿Qué es importante también en relación con estos productos que nosotros vayamos a utilizar? Se busca que tenga como algunas características, sobre todo en función de que los podamos realmente adquirir y que no se conviertan en un sobrecosto para nuestras producciones pecuarias. Entonces, cuando decimos que una de las características, digamos, que buscamos o que deseamos en estos productos es que sean solubles en agua, es que estos productos, digamos que con el agua que nosotros vamos a enjuagar o vamos a hacer como todo el proceso de limpieza, tengan buena interacción y no se me vayan a quedar ahí en las instalaciones, porque si se me quedan ahí y no se me van con el agua, pues se me pueden llegar a generar posiblemente intoxicaciones en nuestros animales. Entonces es bien importante que sí sean solubles y que se logren tener como buena química, por así llamarlo, con el agua para poder que no se me queden en las instalaciones y evitar efectos adversos en nuestros animales. Obviamente que sean económicos y que sean de fácil acceso y de fácil disponibilidad. No nos ganamos nada con que haya un producto muy bueno, pero que solamente esté disponible en Estados Unidos y que haya que generar una importación y que la importación cueste $1,000, pues no va a ser como muy productivo. Entonces que sean económicos, que estén realmente disponibles en nuestros medios. Aquí lo que sea que dice líquidos o en polvo es sobre todo que en estos productos no es muy útil y no es muy práctico los productos en barra. ¿Por qué? Porque los productos en barra pues conlleva a que la persona tenga que estar, digamos, o incremente su trabajo físico. Entonces es poco práctico, sobre todo a la hora de manejarlo en el sitio. Cuando son en polvo, pues se hacen diluciones generalmente en agua para favorecer también como la limpieza o la practicidad de aplicación. Entonces, sobre todo que no vayan a ser como en barra, que no sean corrosivos. Ya vamos a ver que hay algunos que son muy corrosivos y que en algunas circunstancias los vamos a tener que utilizar con algunas precauciones, pero que no sea corrosivo quiere decir que ojalá no genere muchas afectaciones o no genere afectaciones en la infraestructura, sobre todo en la infraestructura metálica, que hay algunos agentes que sí los puede como llegar a dañar o a oxidar. Entonces, que sean productos que sí que no vayan a generar daños como en la infraestructura. Esto de que sean estables está muy ligado con esto de que no sea corrosivo, es que no sean como muy volátiles y que no vayan a generar, por ejemplo, que no sean como inflamables, es decir, que no me vayan a generar ahí como un incendio fácilmente. Entonces que sean bastante fáciles de manejar, que no requieran pues tampoco que lo tenga que usar una persona súper estudiada, sino que casi que cualquier persona lo pueda utilizar sin poner en riesgo, digamos, su integridad, y que ojalá va muy ligado con esa solubilidad en el agua, que al ser soluble, pues que evite que se queden como los residuos en las zonas donde se usan, porque digamos puede generar a veces o se podría generar un acúmulo de estos detergentes, son productos químicos y podríamos generar intoxicaciones en nuestros animales. Entonces esas son como características básicas que nosotros utilizamos. Aquí, digamos, dentro de los alcalinos, vamos a mirar como estos dos, la soda cáustica y los compuestos como alcalinos o la cal, básicamente, son como los más usados. ¿Qué ventajas, digamos, en términos generales pueden tener como los desinfectantes alcalinos?
que funcionan muy bien en presencia de materia orgánica, es decir, puede haber materia fecal, puede haber fluidos de orina y digamos que eso no va a afectar en gran medida cómo actúan o la capacidad que tienen estos microorganismos que tienen estos detergentes para atacar a los microorganismos. Entonces, funcionan bien aún en presencia de materia orgánica. Ojo con esto, cuando yo les digo aún en presencia de materia orgánica, no, obviamente si la cantidad de materia orgánica es excesiva, pues por más bueno que sea, pues su efectividad va a reducirse. Entonces, eh, recuerden que yo siempre les digo, siempre hay que generar como una limpieza, que es pasar la trapeadora, pasar el sacudidor, pasar la barredora, antes de generar estos procesos como de desinfección a fondo, para poder garantizar que por lo menos la suciedad más gruesa y más visible, pues ya no me vaya a afectar y estos detergentes puedan, digamos, localizar esos microorganismos de una manera más fácil. Pero estos componentes, pues digamos que tienen esa ventaja. ¿Qué pasa, digamos, sobre todo con la soda cáustica? Una gran desventaja que tiene y es que pueden ser muy corrosivos. Insisto, sobre todo la soda cáustica es bastante corrosiva, puede generar bastantes quemaduras en los seres humanos, en los animales también puede generar quemadura y en las instalaciones, sobre todo cuando hay como procesos o instalaciones con metálicas o de este tipo, pues puede generar como la corrosión y uno literalmente ve que se va como comiendo estas partecitas como de metal, entonces hay que tener como un poquito de cuidado. Igual, por ejemplo, con la pintura, uno puede ver que daña la pintura o la pintura, digamos, la empieza a quitar, entonces hay que tener como cuidado con esos aspectos, vuelvo, insisto, sobre todo con la soda cáustica y vuelve y juega, puede generar como irritaciones y quemaduras en los seres humanos y en los animales también, entonces es bastante fuerte. ¿Qué pasa con la cal? Y acá es algo que siempre, digamos, o casi siempre vemos que la gente dice, pero a veces no sabemos si la gente es consciente del por qué es algo bueno hacerlos. A veces, muchas veces estas prácticas las hemos visto, incluso las hemos hecho, pero a veces no las hacemos con el conocimiento o con saber por qué es que funciona. Muchas veces cuando uno va a introducir animales o cuando tiene una instalación, a uno le dicen, sí, hay que encalar. Y uno dice, sí, hay que encalar, pero ¿para qué encalar? Y uno muchas veces se imagina que hay que encalar, digamos, que para que se vea bonito, que para, o para otra cosa. La encalada, realmente lo que uno hace es mezclar cal con agua y al generar esa cal con agua, esa cal adquiere, digamos, un poder de desinfectante y logra matar varios microorganismos. ¿Cuál, digamos, es un poco el contra del encalamiento? O no el contra, sino que hay que tener como cuidado. No es un efecto que me vaya a durar 15 o 20 días, ¿eh? Un efecto de corta duración. Entonces, por eso es que el encalado se hace usualmente 2 o 3 días antes de que ingresen los animales, porque básicamente ese es el tiempo que dura como su poder desinfectante. Entonces, el encalamiento funciona muy bien o se hace muy bien. ¿Por qué? Porque pese a que se limpie y demás, y pese a que se usen también como otros componentes que ya vamos a ver para desinfectar las instalaciones, pues en ese proceso igual por las corrientes de aire o por la infraestructura misma, pues pueden seguir acumulándose algunos microorganismos. Entonces lo que uno hace es antes de que lleguen los animales, le da a toda la infraestructura como un encalamiento, una pasadita con cal para garantizar que como en esa infraestructura, pues reducir la cantidad de microorganismos que vayan a haber. Ahí les pongo, se usa sobre todo
como medida profiláctica o medida preventiva en naves. Esto de naves es básicamente como en la infraestructura o en los galpones de las aves y en los corrales de los cerdos, sobre todo cuando está o cuando son diseñados en cemento, que muchas, por lo menos la base o parte de las bases de muchas de estas instalaciones son en cemento. Entonces es como de las estrategias más económicas y más fáciles que tenemos para el momento de que nuestros animales van a ingresar, pues garantizarles un poco que la cantidad de microorganismos va a ser reducida. El otro, digamos, componente que está o que también es un componente alcalino es el que les hablaba ahorita, es la soda cáustica. La soda cáustica es muy buena, me destruye, digamos, muchos de los microorganismos que son resistentes a muchos de otros desinfectantes. Funciona muy bien, sobre todo con agua caliente, y entonces yo acá les decía en estos días que nosotros muchas de las recomendaciones que hacemos es que esas limpiezas, por ejemplo, de las infraestructuras, manejemos agua caliente, sobre todo porque luego de 56 grados se logran destruir la mayoría de los microorganismos. La soda cáustica, cuando se mezcla con agua caliente, su efectividad se incrementa, pero tiene las desventajas o una gran desventaja, y es que es muy corrosiva. Entonces no es un producto que se pueda utilizar como se hace, por ejemplo, con la cal, sin mayor cuidado, sin mayores protecciones. Cuando se va a utilizar la soda cáustica, se tiene que usar elementos de bioseguridad como las caretas, guantes, se tiene que utilizar ropa, digamos, ojalá antifluido, se tiene que utilizar botas, porque puede generar quemaduras serias, tanto a nivel dermatológico y también en las vías respiratorias, cuando se aspira como los vapores que al mezclarlo con agua caliente pues puede generar. Entonces eh, es, es muy buena, pero no es lo que utilizamos de primera opción. ¿En qué momentos, digamos, sobre todo en algunas zonas que todavía o cuando se presentan brotes de peste porcina clásica se hace, es este desinfectante es muy bueno o combate muy bien, mata el virus de la peste porcina. Entonces, cuando han habido brotes, todas las instalaciones se limpian, digamos, con soda cáustica, pero vuelve y juega, no es el de, digamos, el desinfectante que vamos a emplear de primera opción para nuestras instalaciones pecuarias, porque realmente los riesgos de generar una quemadura o de generar lesiones en el personal que lo utilice son altos. Entonces hay que tener ahí bastante cuidado. Lo que yo les decía, las superficies, por ejemplo, de aluminio, las superficies metálicas, hay que tener mucho cuidado porque las puede corroer y la pintura la va a dañar. Inmediatamente uno ve que la pintura se empieza a despegar y a dañar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos dañar también parte de la infraestructura, que es de las estructuras más costosas de toda producción pecuaria. Y digamos que un poquito, si en todo caso lo tenemos que usar, siempre tener como ahí al ladito de nosotros vinagre, porque el vinagre, digamos que neutraliza la soda cáustica. Entonces tanto sea porque cayó en la parte de infraestructura o porque nos cayó en la piel o algo, pues echar inmediatamente vinagre mientras se acude al centro médico más cercano puede disminuir un poco la reacción o la quemadura que este componente puede generar en nosotros. Pero repito, es muy bueno, pero no es nunca el de primera elección. Se ha utilizado sobre todo cuando han habido brotes de peste porcina clásica, y no se usa, pero yo se los menciono porque realmente es uno de los más peligrosos que tenemos, y que necesita pues sí que el personal que lo vaya a utilizar una capacitación y
tenerle como toda la indumentaria para que no vaya a generar afectaciones en la salud. Lo de los agentes surfactantes, no me interesa tanto que se aprendan si hay catiónicos o positivos o aniónicos, que ellos básicamente trabajan es por la carga eléctrica. Más allá de, digamos, todas esas características químicas que tienen estos detergentes, hay dos características que sí son importantes tener en cuenta. Yo ahí les pongo como algunos de los nombres comerciales, que el cloruro de benzatonio, el cloruro de acetilpiridinio, el alcohol sulfatado, que son como de los más comerciales que podemos encontrar en nuestro medio, pero más allá de los nombres comerciales, me interesa como lo que tengo resaltado en negrilla, y es aguas duras no usar, bacterias, hongos sí usar. Esto de aguas duras me voy a devolver para acá, para esta diapositiva donde dice calidad de agua, bicarbonato de calcio o bicarbonato de magnesio. Estos dos componentes son como lo que yo les decía ahorita, son bastante comunes en nuestro suelo, es lo que va a incrementar como esa dureza del agua y puede generar como repercusiones. Estos detergentes surfactantes no tienen buena disponibilidad o no funcionan muy bien con estos elementos. Entonces, si nuestras aguas son duras o tienen altos contenidos de estos dos elementos, estos detergentes no van a generar su acción. De ahí la importancia de garantizar que el agua no vaya a tener gran cantidad de esos dos elementos si es que nosotros vamos a utilizar estos agentes surfactantes para generar como las desinfecciones de las instalaciones. ¿Qué pasa? Y digamos, ¿por qué pongo bacterias, hongos? Sí usar. Sobre todo con los hongos. Estos, digamos, componentes o estos agentes surfactantes, por ejemplo, a diferencia como los de la cal viva, que es muy bueno para la mayoría de los microorganismos comunes y corrientes, esos agentes surfactantes son muy buenos, sobre todo cuando hay presencia de hongos. Los hongos no son tan susceptibles o son un poquito más difíciles de controlar. ¿Cuál es la ventaja de los hongos? Que tampoco es que proliferen tan fácilmente si controlamos bien la humedad y la temperatura. Pero en caso de tener problemas de hongos, digamos que estos elementos o estos agentes surfactantes son como los de primera elección. Entonces, si los vamos a utilizar frente a un hongo que sabemos la presencia pues como de ese hongo en nuestras instalaciones, tener cuidado con que nuestras aguas no vayan a tener mucho bicarbonato, porque no va a tener una buena interacción y no vamos a poder destruir ese microorganismo fúngico o ese hongo. Entonces, tener muy en cuenta esto. ¿Qué más es importante, digamos, a la hora sobre todo de usar estos agentes surfactantes en nuestras instalaciones? Estos agentes son muy buenos, pero digamos, tienen algunas limitaciones. ¿Qué limitaciones tienen los agentes surfactantes? No son muy buenos cuando, digamos, se reduce su efectividad cuando hay mucha materia orgánica, o también disminuye su efectividad cuando el material de construcción o el material de las instalaciones es un material, por ejemplo, de madera, porque ese material, la madera es muy porosa, es muy áspera y no favorece que los agentes, o en este caso pues los surfactantes o los detergentes surfactantes, logren penetrar bien.
y si no logran penetrar bien, pues no van a tener como la interacción con esos microorganismos y no los van a poder destruir. Entonces es importante como tener en cuenta, sobre todo si nuestras instalaciones son de madera o son de materiales plásticos muy porosos, pues estos detergentes no van a tener como el mejor accionar, lo mismo que no van a tener como muy buen accionar si hay contenido de materia orgánica, sobre todo de materia fecal, puede disminuir mucho como su efectividad. Entonces, tener en cuenta esto a la hora de decidir utilizar uno de o alguno de estos detergentes, que pues algunos de estos elementos surfactantes. ¿Qué más es importante? Bueno, esto de inactivando a los desinfectantes es básicamente en relación con lo de la madera o con la materia orgánica. Lo que genera es una reacción química que lo que hace es que no deja esa materia orgánica, no deja que el surfactante genere su acción, usualmente destruyendo las capas proteínicas que tienen los microorganismos, entonces no va a poder generar, no va a poder destruir de forma adecuada estos microorganismos. Entonces, eso como tenerlo en cuenta en relación con los surfactantes. Preguntas hasta este momento. No, profe. Perfecto. Hay otros compuestos, sobre todo el alcohol es uno de los compuestos que más se utiliza. Aquí hay que hacer una pequeña diferenciación. El alcohol se utiliza mucho, pero no se utiliza mucho, digamos, para desinfección de instalaciones, sino que se utiliza mucho para desinfección, sobre todo de heridas en nuestros animales, heridas con alambrados o cosas así, se utiliza mucho para como ese tipo de desinfección. Igual nosotros lo utilizamos para heridas que nosotros mismos pues o que se nos generan a nosotros. Es muy bueno para, digamos, todo lo que son virus, agentes virales, y por eso, digamos, son como los de predilección si tenemos presente o tenemos la idea de que puede haber contaminación viral en esas heridas. Es como de los principales agentes que utilizamos inicialmente. Entonces, el alcohol yo se los coloco, pero también les hago, digamos, acá la precaución o el comentario de que es muy útil, pero sobre todo cuando los vamos a utilizar sobre los animales, no tanto en instalaciones como tal. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado, pues no, yo creo que todos nos tenemos como la leve idea de que pues con el alcohol no tener nada que pueda generar fuego inmediatamente porque es inflamable y puede generar un incendio, pero de todas formas tener la precaución de que si lo estamos utilizando pues con algún animal, pues que no vaya a haber realmente nada que pueda generar fuego, porque realmente sí podemos generar altas complicaciones. Yo acá les coloco lo del porcentaje de alcohol del 70% o el 50%. Lo que usualmente se hace es utilizar porcentajes de alcohol superiores al 50% para poder garantizar que tengan como esa capacidad de destruir la capa lipídica, principalmente de los virus, que es como hacia donde más se direcciona su accionar. Estos son muy buenos virucidas o son muy buenos matando la mayoría de los virus, incluyendo el coronavirus, y que ya pues digamos que sabemos por qué es que nos recomiendan el alcohol para destruir esa capita lipídica. Y vuelve y juega, sobre todo se usa mucho en los animales o sobre los animales y sobre nosotros como seres humanos, no tanto para las instalaciones, porque dentro de todos estos elementos pueden ser un poco también los más costosos que encontremos en el mercado. Entonces no es como muy rentable utilizarlo para generar la limpieza de instalaciones. Los compuestos fenólicos, digamos, por otro lado, sí son bastante comunes, se usan con cierta regularidad, son muy buenos, son muy buenos sobre todo para combatir la mayoría de las bacterias.
también son muy buenos para muchos hongos. Digamos, acá pongo uno que se llama fenol y así lo encontramos como en el mercado, que es sobre todo muy buenos cuando se tiene o se sospecha de la presencia de hongos. Entonces es como de los elementos o de los compuestos de primera elección, ya que actúan sobre la capa de las proteínas que envuelven a los microorganismos, destruyendo como esa capita de la proteína. Los fenoles, digamos que son muy buenos para bacterias, también son buenas para parásitos, son muy buenos algunos fenoles para los hongos, para los virus no son tan buenos. Entonces, por eso yo ahí les pongo que virus es discutido, no es que tengan la mejor como capacidad de romper la capita lipídica. Para algunos virus lo logra, pero no para todos. Entonces, para virus no es como el desinfectante de primera elección, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos de hongos o procesos de bacterias, sí funcionan, digamos, bastante bien. También que es importante tener en cuenta, hay que usarlos también con protección, es decir, por ejemplo, digamos de los que se usan casi que sin protección, infortunadamente, aunque todos deberían de tener medidas o por lo menos guantes, tapabocas y botas a la hora de utilizar cualquiera de estos detergentes, pero digamos que dentro de todos los más seguros es la cal. Pero estos compuestos fenólicos, digamos que también pueden causar quemaduras en la piel, entonces hay que tener cuidado a la hora de su manipulación y proveer mínimamente de guantes, botas, tapabocas al personal que vaya a tener como contacto con estos compuestos desinfectantes. Yo acá les hablaba, digamos, del fenol porque es uno de los compuestos fenólicos como más comúnmente en el mercado y que digamos que una de sus ventajas grandes que tiene es que no se ve muy afectado por la materia orgánica, es decir, pese a que haya materia orgánica, tiene buena efectividad. Entonces a pesar de que haya heces, a pesar de que haya orina, a pesar de que haya, digamos, que puedan haber inclusive sangre, pues a pesar de todos estos fluidos, continúa teniendo buena efectividad frente a los microorganismos. Se utiliza sobre todo como mucho cuando sospechamos que, espérense que pasen ese camión, pero bueno, un camión que está pasando, no lo veo, pero horrible. Entonces se utiliza mucho cuando se sospecha que el microorganismo que nos está afectando son microorganismos fúngicos o son hongos. Y acá es importante, digamos, como una pequeña diferenciación que se hace cuando se está trabajando como sobre objetos puntuales o sobre instalaciones, y es en relación como con la dilución que se hace. Cuando se usan como en objetos puntuales, qué sé yo, para desinfectar, por ejemplo, una pala o para desinfectar un nidal, ¿cierto? Esos pequeños elementos como de menor tamaño usualmente se hacen diluciones para que queden al 3%. ¿Por qué? Porque en esos pequeños objetos, digamos que es menos el contenido también de materia orgánica que van a tener presente, es menos el grado de suciedad que pueden tener presente, mientras que cuando se usan en instalaciones, pues puede haber una probabilidad mayor de que haya mayor contenido de materia fecal o que no nos haya quedado muy limpio. Entonces, por eso la concentración, digamos que para cuando se van a hacer la desinfección en instalaciones, se recomienda que quede un poquito más concentrado a cuando se va a hacer la desinfección en algún objeto como en específico. En relación como con esto de que si es bacteriostático o si es bactericida, ahí básicamente la diferencia entre bacteriostático y bactericida es que cuando hablamos de algo bacteriostático es que me va a detener como el crecimiento de la bacteria, ¿cierto? Me detiene el crecimiento de la bacteria o la reproducción de la bacteria, pero no me mata la bacteria.
Y cuando hablamos de bactericida es que me mata la bacteria. Entonces, lo que usualmente se hace es generar, pues digamos, disoluciones de más del 1% para que maten las bacterias. Generalmente nunca lo utilizamos como bacteriostático, es decir, no hacemos diluciones que queden, digamos, de tan baja concentración, pero se las pongo pues por si algo, pero lo usual es que los manejemos al 3 o al 5%, entonces digamos que de manera indirecta, pues ya sabemos que van a matar a muchos microorganismos bacteriales. Entonces, eso hay como para tenerlo presente. Este es en lo personal el que más me gusta. ¿Por qué es el que más me gusta? Porque es efectivo frente a casi todo. Cuando yo digo que es efectivo frente a casi todo, es que es bueno, digamos, tanto para bacterias, para virus, para hongos, para la mayoría de los parásitos. Entonces es muy bueno también como para hacer como todo el proceso de desinfección en las instalaciones. Y lo otro es que ayuda a disminuir, digamos, la dureza del agua. Entonces es el elemento como ideal para atacar los microorganismos que puedan haber en las aguas, y por eso es como es el elemento de elección que tenemos nosotros para higienizar las aguas que van para consumo de nuestros animales. ¿Qué desventajas, digamos, puede tener el cloro? Hay que manipularlo como todos estos elementos, mínimamente con guantes y con tapabocas. Y si estamos, digamos, o las fuentes, si lo vamos a utilizar, por ejemplo, para las fuentes de agua o para hacer las limpiezas, si es un lugar muy encerrado, pues al mezclarse con el agua puede soltar algunos vapores y puede generar, digamos, algunas irritaciones oculares, y pues nos puede generar como lagrimeo, pero pues en altas concentraciones puede llegar a ser bastante tóxico, pero digamos que con las concentraciones que los manejamos, que acá yo se las pongo, que usualmente las manejamos para potabilizar el agua por 20 partes por millón, pues realmente no es tóxico. Lo que sí nos puede generar es, como les digo, pues alguna irritación ocular y generarnos pues como un lagrimeo. Pero lo otro, digamos que sobre todo en relación con la infraestructura o con la indumentaria, pues puede blanquear o desteñir o quitarle la coloración, pues por así decirlo, algunos materiales. Entonces puede generar a veces un poco de afectación en la pintura o en la ropa pues que estemos utilizando. Si nos cae, pues la puede también un poco alterar el color, pero digamos que eso sería como de las consecuencias más graves. Les decía que es el producto que generalmente utilizamos para hacer la potabilización del agua, porque genera la muerte de la mayoría de las bacterias, de los virus y de los hongos, y también genera, digamos, la destrucción de los bicarbonato o disminuye la dureza de esas aguas, lo cual va a favorecer que cuando utilicemos en nuestras instalaciones productos clorados o productos fenólicos o productos, por ejemplo, de alcohol o productos alcalinos, pues tengan un mejor comportamiento, porque esas aguas pues no van a tener como grandes volúmenes de dureza. Lo que usualmente nosotros utilizamos para potabilizar el agua, digamos, para disminuir como esa dureza o disminuir esos contenidos de bicarbonato, es hacer diluciones que este contenido o este compuesto clorado quede en 20 partes por millón, digamos que por cada litro de agua. Básicamente los compuestos comerciales que nos venden pues ya nos van a decir una pastillita por cada 5 litros de agua o una pastilla por cada 10 litros de agua. Digamos que no nos tenemos que matar mucho para hacer la conversión de cuántas o pastillas o gotas se necesitan. Simplemente pues hay que leer las instrucciones, y en las instrucciones básicamente nos dicen, usualmente los encontramos en pastillas o en gotas, pues, o en procesos líquidos, y nos dicen
por litros de agua, cuánto necesitamos, y esas diluciones usualmente garantizan que quede a 20 partes por millón o un poquito superior. También se utiliza, digamos que sobre todo para desinfectar como utensilios, maquinaria, cañerías. A veces también se utiliza mucho cuando hay como taponamientos, puede ayudar mucho como a derribar como toda esa materia orgánica que le está obstruyendo. Entonces es de los productos más versátiles, más económicos, de más fácil adquisición, digamos que de menos efectos también secundarios que tenemos a nuestro alcance. Y digamos que ya eso sí es opinión personal, netamente personal, es uno de mis favoritos. Estas imágenes yo se las traigo aquí para hacer referencia como a otros aspectos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de varios procesos de bioseguridad. Por ejemplo, en la primera imagen vemos como un kiosco que está como construido con madera, lo mismo que en la imagen de abajo, donde es fundamental que miren, está tapado, y digamos que es importante que el techo ojalá cubra no solamente como la instalación, sino que tenga como que se vaya o que tenga más salientes para evitar que esa agua logre penetrar a la instalación, y más porque está construida en madera, y la madera con el agua digamos que se puede empezar a descomponer o a generar pues daños como tal. Entonces es importante esto. Acá también es algo importante que les quería mencionar, es en relación con el viento y con la luminosidad en estas dos imágenes. Es importantísimo que todas nuestras instalaciones, sobre todo en la parte de avicultura y de porcicultura, las construyamos teniendo en cuenta la direccionalidad de los vientos y la direccionalidad de la luz. ¿Por qué? Porque hay que tener o hay que construir esas instalaciones a favor de las corrientes un poco de aire para poder establecer bien sea sistemas de cortina o sistemas como aparecen en la imagen, digamos que queden como entre comillas al aire libre, para poder favorecer la aireación y que no se me acumule en el interior de la instalación, digamos, gases tóxicos como el metano, el amoníaco, que se pueden generar desde la producción o por la fermentación gastroentérica de nuestros animales. Entonces, para poder favorecer como que todos estos gases tóxicos no se me queden acumulados, es importantísimo que tengamos en cuenta esa direccionalidad de el aire, esas corrientes de aire. Y en relación con la luz, sobre todo fundamental en la producción avícola, porque recuerden que las gallinas producen o tienen una productividad, su productividad depende mucho de la cantidad de luz que reciban. Y por eso es que una de las prácticas también que se hace es generar en las noches pequeños, o no dejarlas totalmente mucho oscuras, porque ellas van produciendo más cuando tienen intensidad de luz. Entonces, la idea es que haya buena penetración de luz para que, sobre todo en avicultura, podamos mejorar esos índices de productividad. ¿Qué pasa también? Otras prácticas de bioseguridad que son indispensables tenerlas. Estas imágenes, digamos que yo las coloqué sobre todo por esta puerta como a la entrada del depósito de alimentos, y también por estos letreros. Todo, absolutamente todo en nuestros predios productivos debe de estar absolutamente bien delimitado y bien informado de qué consiste. Entonces, todos los espacios deben de estar demarcados a qué pertenecen. Niños, ya son las 4:50, entonces voy a dejar hasta acá, y el martes
Continuamos con esta parte que pues, nos falta realmente poquito de esto y continuamos o empezamos a ver, digamos, como todo lo que tiene que ver como control de plagas y control de plagas, digamos, muy enfocado a control de roedores, que es como una de las preocupaciones de todas las producciones pecuarias. ¿Preguntas hasta este momento, niños? No, profe, ninguno. Profe, todo Está muy claro. bien, profe. Listo, niños, Profe, entonces, yo una pregunta. dímelo. La cantidad de agua clorada, pues, para esas cantidades, pues, eso, para matar pues, los virus o los patógenos, eso, pues, ¿qué porcentaje, pues, qué rango de porcentaje tiene? Juan, me vuelves a preguntar la cantidad de agua clorada para matar los microorganismos, ¿qué qué? Sí, los microorganismos, pues, o los virus que estén en el agua. Lo que usualmente la cantidad recomendada para, digamos, matar la mayoría de microorganismos es de 20 partes por millón por cada litro. Lo que se hace en la práctica, digamos que matemáticamente, yo les decía, ya matemáticamente no nos tenemos que matar pues haciendo la conversión de cuántas partes por millón nos va a quedar, sino que en las fórmulas comerciales de cloro que podemos conseguir en el mercado nos dice una pastillita, esta pastillita es útil para 20 litros de agua. Entonces nosotros sabemos si nuestro tanque o nuestro pozo es de 50 litros de agua, ya sabemos que necesitamos 2,5 pastillitas, ¿cierto? Porque ya sabemos que con esas 2,5 pastillitas va a quedar a 20 partes por millón por litro. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, niños, como siempre es un verdadero placer compartir con ustedes. Ya voy a dejar de generar la grabación, apenas la grabación